Voy a tratar de contextualizar lo que significa Celanova en el ámbito de este propio Congreso, ¿no? El Congreso habla o pretende reflexionar sobre la socialización del patrimonio. Aquí tenemos un montón de patrimonio, como veréis, los que todavía no conocéis Celanova, de patrimonio cultural. Y nuestro objetivo, perseguido desde hace tiempo, a veces con éxitos, otras veces con algunas decepciones, pero creemos que con un camino más o menos coherentemente trazado, nuestro objetivo es poder vivir de ese patrimonio, que ese patrimonio nos sirva, nos ayude a vivir a los que ya vivimos aquí y a los que pretendan vivir en el futuro. De ahí que el título de la charla sea esta, Celanova, un lugar para crear, un fogar para vivir. Supongo que al final entenderéis un poco por qué ese título, ¿no? Porque Celanova es un pueblo creativo. Antes hablaba el presidente de la Diputación de la provincia de Ourense, que tenía esa gran cantidad de monasterios por kilómetro cuadrado en la Ribeira Sacra. Aquí tenemos uno que no le desmerece absolutamente nada a todos aquellos, ni mucho menos, y también de sus gentes. Yo voy a hablar del patrimonio de Celanova y de las gentes de Celanova. Bueno, aprovecho también para decir que es un honor para mí poder abrir este congreso. Es cierto que de alguna forma fue pactado, es decir, no fue una... bueno, cuando hablamos al principio, también no sé quién hablaba, la decana, me parece, de que el proceso del Congreso, el proceso de preparación del Congreso lleva prácticamente un año, hace aproximadamente un año que nos juntamos casi por primera vez, o por lo menos que Martiño Vázquez de Xeitura vino a hablar conmigo para plantear la idea de celebrar el Congreso aquí, y cuando empezamos a trabajar y ellos empezaron a trabajar en la definición del programa, bueno, concluimos en que probablemente era pertinente hacer esta presentación fundamentalmente para la gente que nos viene a conocer. Vamos, esto lo que voy a decir ahora como introducción es prácticamente una obviedad, ¿no? Ahí se ve, bueno, lo podéis leer en la pantalla, que es lo suficientemente grande para poder leerla. Normalmente cualquier localidad o las principales ciudades, es decir, el acceso de la sociedad a las comunicaciones ha sido elemental y básico, ¿no? para su desarrollo económico. A veces uno se pregunta, ¿y por qué esta ciudad creció aquí como creció, ¿no? Yo ahí puse 4 ejemplos, 3 de España, del resto de España y uno de Galicia, es decir, que son Barcelona, Sevilla, Madrid y Vigo. Son las fotografías que están ahí. Es decir, son claros ejemplos de que las comunicaciones fueron elementales para su desarrollo histórico, ¿no? El Barcelona con el Mediterráneo, Sevilla con todo su desarrollo a partir del descubrimiento de América, Madrid como centro geográfico, digamos, de comunicaciones de todo el Estado, y Vigo, pues como ejemplo de una pequeña villa que nació al lado de un castro, más o menos como le pasó a Celanova, y que en un momento dado, a partir de la industrialización y demás, por su puerto, por las condiciones de su puerto pesquero,
pesquero y mercante, ¿no? Pues se desarrolló la ciudad que hoy todos conocemos y que es la mayor ciudad de Galicia, ¿no? A Celanova en su momento le pasó un poco eso, es decir, ¿por qué nació Celanova donde nació? Pues surgió en donde estamos ahora, pues también producto de alguna forma de las comunicaciones. Ahí yo coloqué un mapa que une Braga con Mondoñedo y con un ramal hacia... En aquel momento no había Santiago de Compostela todavía, era el episcopado de Iria Flavia, y eran, digamos, los terrenos en los que se movió el fundador de Celanova, Rosendo Guterres, hoy popularmente conocido como San Rosendo, pero yo voy a intentar hablar de Rosendo Guterres porque en cuanto vivió no era santo, lo hicieron más tarde, lógicamente. En ese tránsito, digamos, entre Braga, Ourense, la diócesis de Ourense, Lugo, Mondoñedo, hay unos territorios que formaban parte de la herencia familiar y en los que Rosendo Guterres, después de tener una vida muy intensa, que algo de ello hablaremos en la visita al monasterio, pues decide fundar un monasterio en estas tierras que en aquel momento, estamos hablando del año 942, 936, 942, que es cuando decide fundar aquí el monasterio, se llamaba todavía Terras de Vilar, había un billar, un pequeño casal, al que ya en aquel momento, y existe el documento en el que lo dicen, deciden llamarle Cela Nova, es decir, la nueva habitación, el nuevo hogar de la familia del fundador, aunque sus padres, y no sigo por ahí porque si no me desvío de lo que realmente quiero contar, ya tenían casa en Vilanova dos Infantes, que es otro de los lugares de referencia para el patrimonio local del que estamos hablando. Bueno, eso pasó en los albores del año 1000, en los preliminares, digamos, del siglo XXI, Celanova tuvo la fortuna, inacabada, pero la fortuna al fin y al cabo, de que se viese comunicada hace un año y unos meses, de que se viese comunicada por una autovía. Esto de alguna forma marca un punto de inflexión en la perspectiva con la que nosotros debemos mirar el mundo. Y digo el mundo sabiendo que quiero decir el mundo, ¿no? Porque lógicamente nos coloca de una forma permanente en la primera capa de los mapas de comunicación del Estado. Lógicamente, todas las comunicaciones, pasa con el tren, pasa con los aeropuertos, pasa con las autovías, de la misma forma que traen gente, también llevan gente. Entonces, eso supone un reto y probablemente mucha gente, cuando se abrió o cuando se estaba construyendo la autovía, pues se generó un poco ese debate. Es decir, es que la gente ahora va a marchar a comprar a Ourense o a Santiago o a Vigo porque ahora estamos a un paso. Bueno, yo ahí pongo un dato incuestionable, es decir, en Celanova municipio, somos alrededor de 6.000 personas las que vivimos habitualmente, y los únicos que podemos marchar de aquí, comprar, digamos, o hacer negocios fuera de Celanova, somos 6.000.
pero el potencial de gente que nos puede venir a visitar una vez la comunicación es tan sencilla, son de decenas de miles, por no decir de cientos de miles. Tenemos derecho a aspirar a eso, ¿no? A pensar en que puedan venir a visitarnos docenas de miles o cientos de miles. Al final de mi intervención voy a poner unos ejemplos y veréis que no es tan descabellado lo que digo, porque tenemos condiciones para ello. Es decir, ahora bien, lógicamente tenemos que prepararnos para que la gente decida venir a Celanova y no decida marcharse pues, a Puebla de Sanabria, porque se me acuerda ahora y está al lado de la autovía camino de Benavente, ¿no? Bueno, la autovía nos marca ese punto de inflexión y nos abre un reto importante, y para enfrentarnos a ese reto nosotros debemos analizar con qué materiales, con qué elementos podemos enfrentarnos a ese reto. Voy a hacer un pequeño recorrido por los antecedentes, digamos, los antecedentes históricos y por unas señas de identidad que nos marcan, que nos identifican de alguna forma y en base a las cuales debemos trabajar para intentar asentar la población en Celanova. Históricamente Celanova es un pueblo, también se habló aquí de creatividad en la inauguración del Congreso, es un pueblo creativo. Es un pueblo creativo que demuestra el hecho incontestable de esos dos ejemplos que tengo ahí. La fotografía que es superior es uno de los barrios del Castro de Castromao, que es donde están nuestros orígenes, y las dos fotografías de abajo, inferiores, son un trisquel calado que se identifica en la arqueología prácticamente como normalmente todos los trisqueles que conocemos son grabados, es decir, son hueco grabado, pero no tienen esa profundidad en la talla para hacer el hueco, ¿no? El hueco de las aspas del trisquel, lo que da un plus de creatividad de alguna forma en lo que yo quiero decir. Ya en aquel momento, estamos hablando de hace 2000 años, decena arriba, decena abajo. Y la segunda pieza que pongo al lado, esa verde, es lo que hoy se conoce, en su momento fue conocido como la Tesera Hospitalis de Castromao, y hoy es conocida como la tábula, de eso saben más que yo los arqueólogos y no me voy a meter en profundidades, pero es una pieza aproximadamente del tamaño de un folio, de este tamaño, de bronce, que apareció en el año 1973 en unas excavaciones en el propio Castro y que reproducen en latín un pacto de convivencia, un compromiso de convivencia, un pacto de hospitalidad entre los habitantes de Castromao, que aquí se descubrió que eran los Coelerni, nuestros antepasados, y un mando militar romano. Estamos hablando de un documento de hace 2000 años, escrito en bronce, pero escrito, que también habla de unos prolegómenos realmente creativos. No hay tábulas como la de Castromao por todos, a lo mejor las hubo en su momento, pero no aparecieron, ¿no? Pero no las hay por todo el territorio del noroeste peninsular, hay media docena de ellas, por lo que yo sé, ¿no? Esa creatividad tan lejana en el tiempo se vuelve a reproducir a partir de la etapa fundacional de Celanova, cuando Rosendo Guterres, después de ir a junto al rey de León y pedirle permiso para poder fundar un monasterio,
decide venir para estas tierras y, entre otras cosas, mandan construir esa capilla que se ve ahí, que hoy estaba en el programa del Congreso ir a ver ese efecto, pero la climatología es como es, de ahí que se valore también especialmente, porque no todos los equinoccios se puede contemplar. No colocan, como todo el mundo sabe, las construcciones de una forma cualquiera. Esta está colocada, está planteada perfectamente hacia el naciente. Estamos hablando del año 936, que es cuando se empieza a construir. Estamos hablando de hace prácticamente, de hace 1100 años prácticamente. Estamos hablando de que hay unos conocimientos y hay una preocupación por el conocimiento y por la creatividad que queda plasmada en eso que hoy nos sirve a nosotros para poder tener el privilegio de contemplarlo 2 veces al año cuando la climatología nos lo permite. Rosendo Guterres, en su testamento, dice: os dejo una obra maravillosamente construida, y aunque no tiene nada que ver con lo que vais a ver hoy, lo único que queda de esa época es la capilla de San Miguel. Probablemente, la propia capilla nos lo demuestra, era una obra ya para aquel entonces maravillosamente edificada. Esa creatividad se mantiene a lo largo del tiempo y ese tiempo, es decir, como herederos, digamos, de la etapa fundacional, de la figura de Rosendo Guterres, que de alguna forma es el paraguas sobre el que se desarrolla toda la historia de Celanova, pues va generando a lo largo del tiempo, en cada una de las etapas, diferentes elementos del patrimonio que hoy están ahí para que nosotros podamos no solo disfrutar de ellos contemplándolos o conociendo su historia, sino para poder utilizarlos como recurso para asentar economía en este medio rural fronterizo que son las terras de Celanova. Las 4 imágenes que veis ahí son la que está encima, estuvo expuesta en el 2007 aquí en Celanova, no está en Celanova, está en la Hispanic Society de Nueva York. Es la bula papal de canonización de San Rosendo del siglo XII, 1172 me parece. Lo que está a la derecha son 8 figuras de ajedrez de cristal de roca, de estilo fatimí. Aquí, este sí está en el Museo Catedralicio de Ourense. Estuvo aquí hasta la desamortización y después de la desamortización se fue para el obispado, lo llevó el obispado para Ourense y está en el Museo de la Catedral. Hay 200 piezas en todo el mundo, de las cuales, no 200 piezas de ajedrez, 200 piezas de cristal, de roca, de esa época concreta, denominada estilo fatimí, por una sobrina de Mahoma o algo así. Es una época muy concreta, probablemente, si no es coetáneo con San Rosendo, es un poco posterior. Pues de las 200 que hay en el mundo, entre otras figuras de ajedrez, en Berlín hay unas, pequeñas vasijas y demás, se conservan en total 200 en el mundo. Pues de esas 200, 8 inexplicablemente están completamente desconocidas, o desconocidas para muchos, para la gran mayoría, en el Museo de la Catedral, y están ligadas, evidentemente. Basta que pongáis ajedrez Celanova en Internet y veréis la cantidad de entradas y referencias que pueda haber. La figura que veis en tercer lugar es un Cristo románico que se conserva en la iglesia parroquial de Vilanova dos Infantes.
que pasa por ser una de las principales figuras que se conservan del románico en Galicia. Es prácticamente a tamaño natural, mide unos 70, me parece, unos 75. Y lo que veis en cuarto lugar es el cristalcito de la Virgen del Cristal. Hace una semana que hubo la fiesta anual, que es una pieza de 1630, que apareció en 1630 en Vilanova, que dio lugar a una leyenda y a una celebración que todavía se conserva todos los días 15 de septiembre en el Cristal de Vilanova Infantes, ¿no? Esa creatividad sigue evolucionando a lo largo del tiempo. Lógicamente, todos vamos siendo un poco herederos de nuestros antepasados y llegamos prácticamente al siglo XIX, en el que los escritores, que también nos identifican, los poetas, por alguna razón, mucha gente dice, ¿por qué se generaron tantos poetas a lo largo del tiempo en Celanova? Probablemente fruto de toda esta herencia histórica que en unas gentes pasa desapercibida y en otras, sin embargo, cala y genera pues, personajes como estos que tenéis ahí delante. El primero que está escrito es Mauro Castella Ferrer, no está ahí en la fotografía, pero no hay fotografías de él. Fue el historiador del apóstol Santiago y fue soldado de la Armada Invencible también, de 1600 y pico. Lógicamente no hay fotografía de él. Sí se conserva su libro, en la historia del apóstol Santiago. Fue uno de los primeros en estudiarlo. Y los otros cuatro que tenéis ahí son cuatro figuras sumamente conocidas para los que somos, bueno, cuatro no, tres, para los que somos gallegos, no tanto para los que venís de fuera. El primero es Manuel Curros Enríquez, que es el poeta civil por excelencia de la literatura gallega. A su lado está Castor Elices, que es un poeta menor, coetáneo de Curros, que muere muy joven de desamor, y que escribe unos versos intimistas hasta el punto de que el propio Curros en uno de sus poemas le llama el tierno Elices. Los dos personajes que están abajo son el de la fotografía en blanco y negro, Celso Emilio Ferreiro, digamos que también el poeta civil de la posguerra, ¿no?, de Galicia, el creador de la Longa Noite de Pedra, que simbolizó de una forma tan literaria y tan bien resumida los 40 años del franquismo. Y a su izquierda está José Luis Méndez Ferrín, que pasa por ser hoy, digamos, el referente, el patriarca de la literatura gallega actual, presidente de la Real Academia hasta hace poco más de un año. Es decir, tenemos unos antecedentes, yo creo que creativos para presumir, y yo creo que eso hace que se genere en la gente, incluso en la actualidad, esa preocupación, una cierta preocupación. Yo supongo que en la comarca del Ribeiro pues los niños van a las viñas con sus padres y poco a poco van amando el vino, cómo nace, cómo se cuida, cómo se trabaja en la bodega y cómo se comercializa, y eso les da pues también de alguna forma esa continuidad en el tiempo, ¿no?, a los valores que cada zona, cada comarca tiene. Aquí somos hijos de lo que acabo de alguna forma, de lo que acabo de decir, y afortunadamente esa creatividad se manifiesta hoy con un montón de actividades, iniciativas y preocupaciones de los jóvenes en el campo de la creatividad. No puse nombres ni en estos momentos, porque basta que pongas uno y otro no salga. Los anteriores no protestan si no salen, pero
los de hoy a lo mejor pueden protestar. Entonces, no puse ningún nombre, pero hay nombres en estos momentos en el panorama cultural gallego, en el ámbito de la poesía, en el ámbito de la pintura, en el ámbito del audiovisual, que es un tema que en los últimos 15 años llevamos trabajando mucho y que está convirtiendo de alguna forma Celanova, gracias a un curso de verano de la Universidad de Vigo, también apoyado por la Diputación, que en estos momentos es, digamos, el referente sobre el audiovisual, ya no en la provincia de Ourense, sino en Galicia, ¿no? Ahí bueno, puse 4 ejemplos cogidos así un poco a prisa, porque en los miles de fotografías que uno puede tener en el ordenador resulta complicado buscar material, a veces más o menos ha caído. Puse la banda de música de Celanova, que tiene ya una larga tradición de más de 150 años, una representación que hacen los vecinos de Celanova en Semana Santa, que es una representación del proceso civil que sufre Jesucristo antes de la crucifixión, la fiesta de la Ramallosa, que se celebra el primer fin de semana de agosto y que es una celebración única en Galicia, con esos faroles iluminando la noche y creando luces y sombras que, bueno, realmente generan un ambiente único en Celanova. Y a la derecha, debajo a la derecha, es las alfombras del Corpus, que aunque no es una tradición lo de las alfombras, que sí la celebración del Corpus, lógicamente, teniendo el influjo que tuvo el monasterio, es de hace 2 décadas aproximadamente, y que que también habla un poco de la creatividad, plasmando esa creatividad en el suelo de las calles de Celanova durante la celebración del Corpus. Pero Celanova también fue un pueblo emprendedor. A partir de la desamortización hay también un punto de inflexión, digamos, como probablemente más, lógicamente, más importante que el de la autovía, pero que genera una transformación bastante acelerada, digamos, de la villa. Hasta aquel momento Celanova era prácticamente el monasterio, con edificios y viviendas de apoyo alrededor, ¿no? Y algunas pequeñas aldeas en las inmediaciones, y después, lógicamente, ejerciendo un poder sobre una demarcación no territorial físicamente, pero sí como con pequeñas islas en muchos lugares. Es decir, por poner un ejemplo así un poco llamativo, una de las islas Cíes o la isla de Toralla, pertenecieron al monasterio de Celanova, o bastantes territorios en Coimbra, heredados del abuelo del fundador de Rosendo, pertenecieron al monasterio. A partir de la desamortización hay un movimiento comercial. Celanova empieza a aparecer el monasterio por la costumbre que había también de venir todos los años de alguna forma a rendir cuentas al propio monasterio, un centro comercial que empezó a llamar a gentes de muchos lugares, muchos de ellos de la zona de la Maragatería, que empezaron a abrir comercios y empezaron a generar una villa próspera y pudiente, ¿no? Ahí traje un ejemplo, 2 ejemplos. Uno es de 1910, hay algunos ejemplos anteriores en el Correo de Celanova. Este es de un periódico que se publicó a principios del siglo XIX aquí en Celanova, se llama La Voz de Celanova, y ahí no se lee muy bien, pero os lo voy a leer yo para que veáis un poco de qué forma es en el de vuestra derecha, arriba de todo, ¿no?
Sastrería y Camisaría de José María Rodríguez. Se anunciaba aquí en Celanova y pone: en este antiguo y acreditado establecimiento se encuentra siempre un completo y variado surtido de géneros nacionales y extranjeros en los cuales podrá encontrar su numerosa clientela, estilos variados y ajustados a los últimos figurines ingleses y norteamericanos. Es decir, estamos hablando de principios de siglo, ¿no? Es decir, había una mirada ya en su momento hacia el exterior realmente interesante y no común a otros muchos lugares que hoy, a lo mejor, por muchas circunstancias, pongo por caso Xinzo de Limia, ¿no? Porque está ahí al lado, ¿no? Y su futuro está asentado en otros valores que no desmerecen a esto, sino son diferentes. Es decir, no pretendo hablar mal de Xinzo de Limia, ni mucho menos, ¿no? Pues que en esos momentos no existían en esas localidades, ¿no? Digamos Xinzo de Limia o cualquier otro. Es decir, en aquel momento en el que nadie hablaba de los análisis DAFO, ni mucho menos, las gentes de Celanova supieron interpretar sus debilidades, sus amenazas, sus fortalezas y sus oportunidades y supieron buscar un camino comercial para generar ese flujo económico que asentó durante mucho tiempo a la gente, no solo en Celanova, sino en toda la comarca, y que llegó a tenerla como referencia, digamos, como la segunda villa de la provincia después de la capital. No en vano fue la primera, después de Orense, que tuvo plan de ordenación urbana. El primer plan de ordenación urbana, el primer plan de ordenación urbana es de la época de la desamortización, porque prohibieron construir en la Plaza Mayor por encima de las ventanas del monasterio, y eso le hizo mucho bien, digamos, a Celanova, porque marcó un límite que después tampoco en el año 68 no se superó. Hablábamos de un pueblo emprendedor, pero también es un pueblo hospitalario, como lo demuestra en los tiempos difíciles, ¿no? La hospitalidad y otros valores humanos realmente se demuestran, cuando verdaderamente se demuestran, es cuando los vientos soplan mal, ¿no? Eso pasó en su momento en la Guerra Civil, es la pantalla siguiente, y siguiendo también una máxima que el propio fundador dejó escrita en su testamento, que es eso que está escrito ahí. Es decir, Rosendo Guterres, cuando hizo el testamento antes de morir, escribió: mando recibir en este monasterio por siempre, jamás, a siervos y libres, a nobles y plebeyos de cualquier lugar que provengan. Eso creó también de alguna forma en el propio monasterio, y heredándolo poco a poco de abades a abades y de monjes a novicios, pasándolo de unos a otros prácticamente hasta nuestros días. Esa hospitalidad se vio especialmente exponenciada cuando llega la Guerra Civil, y en el año 1938 cae el frente de Asturias, detienen a un montón de soldados que estaban en el bando republicano y los traen para Galicia, les hacen los conocidos juicios sumarísimos. Algunos no llegaron aquí, los que llegaron pues a lo mejor venían con condenas de 10, 15, 20 o 30 años, ya venían con una condena firme, y de pronto ese monasterio que fue un lugar de recogida para un montón de peregrinos a lo largo de los tiempos y de promoción de la cultura y del saber, fue transformado en prisión central, en una prisión por la que pasaron pues miles de
de españoles que, fruto de toda esa irracionalidad en la que, lógicamente, no me voy a meter porque no, tampoco es objeto de esta, pero por todos conocido, ¿no? Pues se vieron en la obligación de venir a Celanova, ¿no? Y detrás de ellos vinieron muchos de sus familiares, gentes que vinieron a buscar un trabajo a Celanova en lo que podían, de sirvientes, de lo que fuese, para poder estar y visitar cuando había horarios de visita a sus familiares, ¿no? Ahí hay dos fotografías, bueno, una fotografía y un dibujo. La fotografía es un grupo de presos en el claustro del Poleiro, del monasterio, donde está hoy el instituto, que lo vais a conocer, y el dibujo de abajo es el dibujo de una celda realizado por un preso, por Luis Burgos, un vasco en este caso, que era secretario de un ayuntamiento, y por aquello, simplemente por ser secretario de un ayuntamiento que se quedó en el régimen republicano, pues acabó pasando 2 años de su vida aquí en Celanova. Voy a poner traigo dos ejemplos que son significativos de esa hospitalidad. El primero de ellos es de Leopolda Ferreiro, que era hermana del poeta Celso Emilio Ferreiro, y que dedicó prácticamente los 5 años en los que fue prisión central el monasterio de Celanova. Fue prisión más tiempo, pero prisión central fue durante esos 5 años, entre 1938 y 1943. Pues dedicó a dar acogida en la medida en que podía, llevarles comida, atenderlos en sus enfermedades, contactar con sus familiares, a muchos de los presos que estaban confinados en el monasterio. En agradecimiento, más de 500 le hicieron un libro de firmas, era muy propio en aquel momento los presos que hicieran libros de firmas para regalar incluso entre ellos, ¿no? Para que les quedase como recuerdos. Esa es la portada. Se lo hicieron a ella como agradecimiento de esa hospitalidad y esos cuidados que Leopolda Ferreiro tuvo con todos ellos. 500, no decimos 25, ni 30, ni 50, 500. Y el segundo es un libro que se titula una novela, que es una novela muy leíble, muy amena, se titula Celanova 42, la escribió una escritora asturiana que se llama Concha López Sarasúa, fue finalista del premio Café Gijón, y en esta novela Concha Sarasúa narra sus vivencias de niña, viene a acompañar a su madre y a sus padres a visitar a un tío aquí a la prisión, y cuenta cómo era la vida en aquel momento, en aquellos momentos tan difíciles, ¿no? Tan complicados, en Celanova, en el año 1942. Bueno, pues esa hospitalidad yo creo que la seguimos teniendo como tradición. Espero que dentro de una semana no digáis lo contrario, no digáis lo contrario vosotros. Por lo menos lo llevamos de alguna forma a gala, y nos gusta que la gente que viene a Celanova salga agasajada en el nivel que se merece, tampoco demasiado agasajada, que eso tampoco es hospitalidad, ¿no? Y al mismo tiempo también creo que toda esa evolución histórica nos convirtió de alguna forma, y bueno, otros momentos de la historia, como fue a partir o antes de la guerra, ya en el siglo XIX, nos convirtió de alguna forma, gracias a la emigración, en un pueblo, pues de alguna forma cosmopolita, y en un pueblo universal. Hay una primera emigración en el siglo XIX a Buenos Aires y a Cuba, fundamentalmente. Ejemplo de ello es el propio Curros Enríquez, que se marchó para Cuba, y no se marchó exiliado, ni mucho menos, se marchó a la emigración, a buscar
Él era un periodista que en Madrid tuvo sus problemas, en Orense tuvo sus problemas y se marchó a La Habana a buscar un mundo mejor. Muere allí y hoy está enterrado en La Coruña. Y ahí os traigo 3 ejemplos. Uno es la revista Vieiros, no sé si hay gente que conoce esta revista. ¿Hay alguien que conozca la revista Vieiros? Aquí, no. Es una revista que se publicó hace ahora 50 años, 55 años, que se publicó el primer número. Son solamente 4 ejemplares, se publicó en México. Eso fue una revista vanguardista, publicada en este caso sí, desde el exilio, porque la gente que participó en ella eran exiliados, no eran emigrantes, digamos, económicos, sino eran exiliados políticos. Fueron Luis Soto, Carlos Velo, Florencio Delgado Gurriarán y Eliseo Rodríguez. De los 4 fundadores, 3 eran de esta, uno era de aquí de Celanova y los otros eran de la comarca. El otro ejemplo que tengo ahí es Lino de Prado, que es un emigrante, o está todavía hoy, está en México también. Él hizo toda su vida, ya su padre estuvo emigrado en México. Hoy está situado entre los 100 empresarios más influyentes de México. Y la persona que está debajo se llama Óscar González y es viceministro en Argentina, o lo fue hasta hace poco, de lo que sería aquí el equivalente al Ministerio de Relaciones con las Cortes, con el Parlamento y con el Senado, ¿no? Que ahora ya no lo hay, pero en algunos gobiernos anteriores sí los hubo. Es decir, que lo que en su momento fue un grave problema que aún lo constituye hoy, lógicamente, un grave problema demográfico y cultural, al marcharse de esta zona mucha gente para otros lugares del mundo. Yo creo que hoy, superado ya esos tiempos complejos, debemos verlos como una oportunidad. La gente se marcha, pero la gente regresa con frecuencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de recibir a Óscar González cuando vino la última vez aquí a Celanova y la verdad es que él nació aquí. Él nació en Celanova, no es hijo de emigrantes de aquí en Buenos Aires, sino que él nació aquí, se marchó de niño con sus padres y después, lógicamente, es periodista, aparte de político. Y tengo la fortuna de departir cada verano, este último verano, hace nada, un mes, con Lino de Prado. Y quien dice, puse a Lino de Prado como ejemplo, pero podría poner un montón de ellos mayores y ahora ya no tan mayores, porque ahora digamos que la emigración lo que hizo fue establecer una red generacional en los que hoy hijos y nietos ya de emigrantes de Celanova están pues muy bien posicionados en sus profesiones o en sus países de residencia, en sus países de origen, pero que nunca pierden la perspectiva de Celanova. Con lo cual, yo lo tomo como una oportunidad para ese desarrollo futuro que yo planteo. Y me estoy perdiendo, no sé si me estoy alargando mucho, ¿no? O sea que no voy al minuto por pantalla. Bueno, en resumen, que somos un pueblo creativo, un pueblo emprendedor, por eso nos tengo yo, aunque esté mal que lo diga en primera persona, ¿no? Lo digo en primera persona colectiva, ¿no? En nosotros, no en yo. Y un pueblo universal que tenemos suficientes bases para poder plantearnos un futuro, yo creo que con garantías, ¿no?
Si lo planteamos así, estamos siendo consecuentes con nuestra historia, ¿no? Entonces, llego ya, y ahora acelero un poco, disculpadme. Un poco como consecuencia de todo eso, cuando llega la democracia a los ayuntamientos y al resto a todo el país, la vía que de alguna forma, yo creo que de forma subconsciente, se acaba escogiendo es el de profundizar en esos valores, ¿no? Entonces, se crean una serie de infraestructuras, esta es una de ellas, este es un ejemplo, uno de los últimos, se van creando una serie de infraestructuras como respuesta, digamos, también a la propia demanda social. Ahí tengo una relación, no están todos, pero bueno, los quise poner un poco así visualmente y relacionados para que se viera de golpe su dimensión. Los vais a comprobar durante esta semana, ya lo estáis comprobando en el albergue, en este auditorio, en el propio monasterio, tanto en el instituto como en la otra parte. Lo veréis en Vilanova, es decir, hay un montón de infraestructuras que en estos momentos es una fortaleza para Celanova, ¿no? Es una de nuestras potencialidades. Y nuestra principal potencialidad, yo creo que a la hora de darnos a conocer al mundo, está marcada en ese triángulo histórico que relaciono yo, que es Castromao, Vilanova y Celanova. En base a eso, es decir, nos podemos presentar ante el mundo para decir, usted puede venir a Celanova a conocer Celanova, y al conocer Celanova puede puede conocer, digamos, en resumen, la historia de Galicia, ¿no? Por eso al programa que estamos siguiendo le llamamos Celanova, un paseo por la historia de Galicia, porque desde la cultura castrexa hasta los poetas, hasta Méndez Ferrín, hasta la literatura actual, realmente puedes hacer un recorrido perfecto por toda la historia de Galicia sin salir de un radio de 3-4 kilómetros, ¿no? Ahí tenemos algunas de las referencias: Castromao, la Capilla de San Miguel, el mozárabe; Vilanova dos Infantes, la Edad Media; el intercambio cultural de los mozárabes, judíos y cristianos, ¿no?, con el propio monasterio; el Santuario del Cristal y la Casa dos Poetas, que también la conoceréis. Entonces, para desarrollar todo ese proyecto, digamos, cultural, lo que fuimos haciendo fue, algunas cosas están sin hacer, otras están diseñadas y todavía no están hechas, desgraciadamente, fue trabajando en la parte de intervención en el patrimonio y en la parte de la promoción cultural de cada uno de estos elementos anteriores que os dije. Castromao, ahí tenéis el poblado de Castromao, que está en construcción en estos momentos; el folión castrexo, que se creó con esa intención, aunque, bueno, después, como está pasando con muchas fiestas históricas, tuvo una deriva poco aconsejable, y nos aconsejó darle un tiempo para reflexionar, y queremos de alguna forma recuperarlo a partir de que ese poblado que veis ahí, que está al lado de Castromao, perdonad, empecemos a desarrollar el proyecto. Ahí está previsto que se ruede una película, y después del rodaje de la película queremos desarrollar un parque arqueológico, y en ese momento será el momento también de recuperar el folión castrexo. En Vilanova dos Infantes pasó un poco lo mismo, es decir, llevamos 2 décadas trabajando en la recuperación patrimonial del pueblo, uno de los lugares que podría ser perfectamente una de las aldeas con encanto de España, no le desmerece a otras, ni mucho menos. Y ahí traigo el ejemplo de la romería etnográfica Raigame, que surgió como complemento para dar a conocer este núcleo, este burgo medieval. Llevamos 13 años con ella y creemos que está en estos momentos asentada y está siendo un referente de cómo celebrar el Día de las Letras Gallegas en Galicia.
el propio monasterio. Hay un proyecto viejo, una vieja ilusión, más que un proyecto, que sería convertir uno de los claustros en el museo de San Rosendo. Ahí puse esa fotografía porque es un ejemplo de lo que realmente podría ser, y ya fue, porque fue una exposición. Lo malo es que no fue una exposición permanente, fue una exposición que se hizo en el 2007 con motivo del 1100 aniversario de San Rosendo, y esa es la nave sur de la iglesia del monasterio que vais a conocer. Es decir, que no está así ya, estuvo en esa exposición, pero perfectamente podría haber quedado así, ¿no? Y después, pues muchas actividades que a lo largo del verano organizamos en el propio claustro. Este año tuvimos una primera iniciativa en el campo musical, ahí puse Festival Hércules Brass, que creemos que nació con la suficiente fortaleza como para seguir en el futuro, y es esa fotografía. Y en la Casa dos Poetas, pues un montón de iniciativas que están haciendo que pasen miles de alumnos de todo Galicia, que estamos de alguna forma creando el turista del futuro. Es decir, tanto con esto, no me olvidé de meter lo de los conciertos didácticos de órgano, porque lo que están viniendo alrededor de 1.500, 1.600 alumnos cada año de todo Galicia, por un lado, a asistir a los conciertos didácticos de órgano, y por otro, a conocer, como Curros y Celso Emilio se estudian en los institutos, pues a conocer los espacios de los poetas de Celanova. Están viniendo niños y niñas de entre, digamos, 12 y 20 años, o 20 no, 17 años, que de alguna forma nos tiene pasado ya. Es decir, lo que voy a decir no es un invento. Están ellos mismos trayendo a sus padres a conocer Celanova después de que visitan con el colegio. Y esos niños que vienen a tocar con su flauta, acompañado del órgano, cuando sean mayores, van a venir a enseñarle a sus hijos dónde tocaron la flauta con el órgano. Es decir, yo creo que es como quien planta un árbol. Bueno, pues algunos salen para adelante, otros no salen para adelante, pero yo creo que es una buena forma de sembrar los turistas y un buen ejemplo para sembrar los turistas del futuro. Hay otros atractivos, un montón de ellos que también están algunos en desarrollo, otros más o menos. Y bueno, llego a las conclusiones finales de forma un poco apurada, diciendo que llegados aquí, vamos, yo creo que este es el momento en el que tenemos la historia, tenemos el convencimiento de que estamos siguiendo ese camino de la historia, tenemos el patrimonio y tenemos las oportunidades. Es decir, es el momento para que de alguna forma pueda generarse una eclosión en la transformación del patrimonio simplemente para disfrutar viéndolo, escuchándolo, al patrimonio que nos sirva de apoyo económico para poder asentar población. Es un reto, lógicamente, ¿no? Tenemos la historia, como os dije, tenemos el patrimonio, tenemos un tejido comercial que también va a tener que ponerse las pilas, o yo creo que ya se las está poniendo, porque, como decía al principio, las comunicaciones de la misma forma que te traen gente, te la llevan, ¿no? Entonces, también para ellos es un reto, pero es un reto que podremos superar si, como digo más adelante, lo encaramos de forma conjunta, ¿no? Tenemos las infraestructuras, ahí puse otros dos ejemplos. Veis el escenario del claustro, que
pues tal como está, es perfectamente adaptable a cualquier concierto al nivel que se quiera, es decir, no tenemos por qué tener complejo ninguno con otros muchos escenarios que están funcionando y que tienen festivales de carácter internacional. Es decir, ese escenario no le desmerece a ninguno de ellos, ¿no? La otra fotografía que está a vuestra izquierda también, es lo que le llamó Sabá el auditorio del monasterio, es el antiguo refectorio del monasterio, y lo veréis si llueve y los actos del Te Cuento se celebran allí, ¿no? Bueno, es decir, que tenemos el reto con ese reto que nos colocaron por encima de colocarnos una autovía que nos coloca a 9 minutos de la arteria que comunica Vigo con la capital, con Madrid, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues algo ya lo apunté, ¿no? Lógicamente, esto de todo lo que os hablé aquí no va a salir ni en un año ni en dos, y mucho ya se lleva trabajado en muchas cosas, ¿no? Pero sí que creo que es una buena partitura para poder desarrollarla de forma lógicamente coordinada. Cada una de las cosas de las que hablé ahí y otras muchas de las que no hablé, otros muchos proyectos darían para una charla cada una por sí sola, ¿no? Y habrá que hacer su estudio de mercado, el estudio de viabilidad y demás, ¿no? Es decir, no es un proyecto para un año, es un plan, digamos, general de actuación para el futuro de Celanova, ¿no? Lógicamente, para eso se necesita personal formado y personal que trabaje con esa perspectiva, ¿no? Fruto de eso, hace 2 años planteamos un proyecto a la Consellería de Traballo que fue la creación de un obradoiro de emprego al que le llamamos Camiño de San Rosendo por varias razones. Una, lógica, evidente, por ser el fundador de Celanova y por todo lo que me escuchasteis hasta ahora. Otra, porque lo hicimos con el Ayuntamiento de Berea y con el Ayuntamiento de Bande y nos comunica un camino que es un camino, camino a Santiago, que todavía está en estos momentos en fase de reconocimiento, digamos, y fue un obradoiro, no un obradoiro al uso, sino un obradoiro relacionado con todo lo que acabo de explicar, con 4 módulos que fueron uno de gestión cultural, uno de gestión de producto turístico, otro de páginas web y de promoción a través de las redes sociales y un cuarto de formación para la atención al visitante. Es decir, con lo que tenemos queríamos generar producto cultural, ese producto cultural transformarlo en producto turístico, ese producto turístico poder venderlo a través de las redes sociales y al mismo tiempo formar a la gente para que para que atienda a los visitantes que puedan venir. Si alguna pega le tenemos que poner al obradoiro fue el tiempo, pero eso ya no dependía de nosotros. Nosotros lo solicitamos para un año y todos los que están concediendo en estos momentos aquí en Galicia, no sé en otros lugares cómo están haciéndolo, pero aquí están concediendo solamente de 6 meses. Es poco tiempo para generar conocimiento, implicación, pero bueno, es lo que hay, son las herramientas que tenemos. En general, vamos, yo estoy muy contento de lo que surgió y cuando estábamos desarrollando aquel solicitamos un segundo, que no es una segunda fase, pero de alguna forma es continuidad aquel
hoy están aquí acompañándonos en la inauguración, van a estar en algunas de las charlas y conferencias en la medida en que coincidan con el proceso de conocimiento en el que están trabajando, y le pusimos de nombre San Rosendo sigue el camino, ¿no? Continúa el camino, porque queremos continuarlo con una tercera fase, y el presidente de la Diputación lo conoce, la Consellería de Trabajo también conoce, la creación de una escuela, de la Escuela Gallega de Gestión Cultural y de Turismo Cultural, porque, como todos ellos apuntaron en esta mesa antes de sentarme yo, hicieron referencia a la pertinencia de que este congreso se celebre en Celanova, y de alguna forma es porque, casi está mal que lo diga yo, pero Celanova está sonando como un lugar de referencia cultural en todo Galicia. Si algún sitio debe albergar una escuela que no existe, paradójicamente, de gestión, la mayoría de los gestores culturales, sobre todo los que andan en mi edad. Vale, ya termino. Pues venimos de la formación autodidacta, de alguna forma, ¿no? Paradójicamente no hay esa escuela en Galicia de gestión cultural, y nuestro objetivo es que se asiente como la tercera pata, que se asiente aquí en Celanova. ¿Qué nos queda? Trabajar juntos, fundamentalmente. Es decir, que la Administración puede hacer muchas cosas, la Administración en general, ya no lo digo por la Administración municipal, la Administración en general puede hacer muchas cosas, pero no puede comercializar el producto lo tiene que comercializar, el producto turístico lo tiene que crear la iniciativa privada, y lo debe comercializar la iniciativa privada. Solo así se asienta economía, ¿no? Entonces voy a dejar a los alumnos del Obradoiro, ya lo conocen porque ya se lo expliqué en algún momento al inicio del Obradoiro. A mí hace muchos años que se me genera esta pregunta cada vez que salgo de Orense hacia cualquier punto cardinal, ¿no? Hace unos días estuve en Cantabria y las preguntas eran constantes, ¿no? ¿Por qué, es decir, teniendo todo eso que acabo de explicar en esta hora y pico, por qué no podemos conseguir, ahí pongo el ejemplo Atapuerca-Castromao. Atapuerca, lógicamente, es otro mundo, ¿no? El yacimiento. Pero Atapuerca, la aldea de Atapuerca, no sé si alguien estuvo. Bueno, hay algunos que sí, pero del Obradoiro anterior, que los llevamos allí. ¿Alguien conoce Atapuerca pueblo? El pueblo de Atapuerca. Es una aldea más pequeñita, bastante más pequeña que Vilanova dos Infantes, que lo vais a conocer. Es decir, ahí tienen un centro de interpretación que no funciona, y tienen un parque arqueológico que es bastante pequeño para lo que significa Atapuerca, y están en fase de desarrollarlo más. Pero si Atapuerca puede coger su patrimonio, puede coger una mina y venderla turísticamente, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no podemos coger Castromao y colocarlo en el mercado nacional o en el mercado internacional? Yo ahí no puse el yacimiento, sí el poblado. ¿Por qué alguien conoce Urueña, en Valladolid? La Villa del Libro. Es la única Villa del Libro que hay en España. Es una aldea más o menos como Vilanova dos Infantes, fruto de un proyecto de la Diputación de Valladolid. Explicándolo así en nada, compraron varias casas y locales en la villa, los reformaron y se los alquilaron a distintas librerías, bien de Madrid o editoriales, y aparte crearon un centro que se llama el Centro ELEA,
que es ese que está ahí en las fotografías, exterior e interior, y se unieron a la Red Internacional de Villas del Libro. Es la única villa del libro que hay en España. En estos momentos tiene sus dificultades para ponerse en marcha. Está al lado de la autovía, es decir, quien vaya a Madrid lo verá marcado Urueña. Os recomiendo que la vayáis a ver. En estos momentos andan por los 50, 60.000 visitantes al año con este proyecto. ¿Por qué si en Vilanova planteamos un centro comercial abierto relacionado con la artesanía, tomando como referencia la propia del calzado que ahí tuvo históricamente, por qué no va a poder vivir Vilanova y los 14 o 15.000 visitantes que había cuando estaba el centro comarcal en la torre no se pueden transformar en 25 o 30.000, que nos darían ya unas cifras realmente para poder generar movimiento económico en la villa. ¿Y por qué? Yo lo comparo mucho a Aguilar de Campoo, no sé si conocéis alguno a Aguilar de Campoo. Ahí hace más de 2 décadas, fruto de una escuela-taller, por eso yo lo pongo siempre como referencia, crearon una primera escuela, cuando empezaron las escuelas-taller, crearon una primera escuela-taller, después fueron más, consiguieron bastantes más, centrada en el patrimonio del románico. Hoy la Fundación Santa María la Real, que es el producto final de aquel primer sueño que tuvieron los vecinos de Aguilar de Campoo para restaurar un monasterio, tiene 100 empleados y llegaron a tener 150. ¿Por qué Celanova no puede? Tiene 6.000 habitantes, Aguilar de Campoo tiene 7.000 y pico. Las circunstancias geográficas o sociogeográficas en las que está Aguilar de Campoo son muy parecidas a las de Celanova. Celanova con el atractivo, todo de la frontera del que no hablé, del Parque del Surés y demás. Es decir, ¿por qué no podemos hacerlo? Es simplemente creer en lo que estamos trabajando. Unas cosas saldrán, otras no. Pero creo que si somos capaces de unirnos entre todos, podemos crear ese lugar para crear y ese hogar para vivir que algunos llevamos soñando mucho tiempo. Muchas gracias y disculpad que me he alargado.